Buenas queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Creo que llevo como 2 meses aprox porque no sé cuánto tardaré en editar esto, sin subir nada, pero es que ahora mismo estoy dentro de la trampa del capitalismo y no tengo ni tiempo ni ganas de grabar, ni editar, ni vivir así en general. Pero bueno, hoy para variar un poquito no vamos a hablar mal de ninguna película. Ahí está. Increíble. Al contrario, vamos a hablar de una película que me encantó. Vamos a hablar de por qué me gustó tanto y a hablar también un poquito sobre el terror y cómo se construye desde un punto de vista psicológico. Así que no daré mucho más la chapa. Empecemos. Host nos cuenta la historia de 6 amigos que, aburridos durante la cuarentena, deciden realizar una sesión de espiritismo por Zoom. Lo que parecía que iba a ser una reunión para echarse unas risas entre amigos cambiará radicalmente cuando un espíritu maligno haga acto de presencia e invada sus hogares. La película está dirigida por Rod Savage, señor que lo petó tantísimo que ha sido contratada por Blumhouse, que para quien no lo sepa es un pepinazo de productora de cine de terror. Y bueno, luego está protagonizada por todas estas chavalillas. Y después de poner el cartel y hablar un poquito sobre ella, diréis, Zaida, quizás se parece demasiado a este tremendo mojón y sí, puede parecerlo, pero por suerte para todos nosotros no, ni de lejos. Quizás se parece demasiado como a la amalgama de cine de terror comercial que llevamos viendo años con un montón de premisas que son siempre iguales y efectivamente lo es, pero sorprendentemente también consigue destacar utilizando tanto y tanto cliché. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Llevaba como mucho tiempo leyendo un montón de artículos y escuchando a un montón de gente hablar sobre cómo el cine de terror está experimentando un declive de la hostia y cómo iba a cuesta abajo y sin frenos. Y fue lo primero que pensé en cuanto vi esta película. ¿Realmente está viendo un declive? Porque yo en ningún momento he sentido que el cine de terror estaba yéndose a la mierda. Quiero decir, está ahí el cine de terror japonés que siempre ha sido la hostia. Últimamente estoy como a tope con el cine tailandés y mola un huevo, a pesar de que tenga muchas limitaciones técnicas y de medios, pero me parece súper original. Incluso el cine de terror español, que siempre lo tenemos como súper olvidado, ha sido siempre muy guay. Quiero decir, hemos tenido en este país a Chicho Ibáñez Serrador, que da como para un vídeo aparte. Así que no creo que haya un declive. Luego además tenemos, no sé si llamarlo ola o como sea, a un montón de gente que se mantiene y que está saliendo del cine indie, que está haciendo películas súper interesantes, con premisas súper guays, que le está dando una vuelta a todo lo que ya habíamos visto. Hay gente como Jennifer Kent, Ari Aster, Mike Flanagan, Robert Eggers, que están dando ahí un girito un poquito diferente a las cosas que ya hemos visto un millón de veces. Si realmente crees que hay un declive es porque no te esfuerzas ni un poquito en ver lo que gente como ellos está haciendo. Así de claro. Entonces, hay una decadencia. No creo que haya una decadencia, sino un hartazgo respecto a unas películas muy concretas. El problema es que estas suelen ser las que tienen más pasta, más visibilidad, y al final parece que es más un problema del género, que ojo, tiene una carga muy gorda de la que hablaremos más adelante, cuando es un problema de querer estirar el chicle por encima de sus posibilidades. Me explico. Insidious, la primera, estaba muy bien. Al menos en el momento en el que yo la vi me lo pareció. Sin embargo, a medida que pasan las entregas, el interés y la calidad va decayendo en picado. Cuando llegas a la cuarta, estás rezándole a todos los dioses para que paren de una vez. Igual que ocurrió con Paranormal Activity. La primera era muy buena porque el medio no estaba manoseado aún y sobre todo porque sabía muy bien cómo construir la tensión. Y las demás, bueno, sin comentarios. O The Conjuring, que se lo montó bastante bien en las dos primeras, pero luego empezaron a hacer spin-off sin sentido ni gracia. ¿Qué hemos hecho para que nos castiguen así? Así que en estas películas realmente podemos ver un poco cuál es el gran problema del género. No solo son historias aburridas o manidas o argumentos poco desarrollados,
Es más una cuestión de una repetición constante de las mismas fórmulas para producir miedo y el poco interés que existe en innovarlas. Y aquí llegamos a la pregunta que nadie estará haciendo, pero es la única manera que tengo de unir este tema con el otro que quiero hablar, de cuáles son estas fórmulas y por qué destaca una película como Host cuando se parece muchísimo a, por ejemplo, Paranormal Activity. Así que para ello hablaremos un poquito de cómo funciona la psicología del terror. A lo largo de los años, los directores interesados en el terror han tratado de encontrar las mejores fórmulas para provocar miedo en el espectador. Mientras unos se centraban en el folclore y en las leyendas de sus respectivos países, otros, sobre todo en la época del hiperrealismo, han centrado toda su atención en la psicología y en cómo despertar los miedos internos y en todos los símbolos del inconsciente capaces de aterrorizar al espectador. Los estímulos atemorizantes se podrían dividir en 3 grandes categorías dependiendo de la respuesta que provocan. Así tendríamos los incondicionados, los condicionados o por generalización. Empecemos hablando de los incondicionados, que suelen apelar a respuestas innatas desarrolladas por los seres humanos. Uno de estos estímulos sería, por ejemplo, los ruidos intensos. Posiblemente sea una de las fórmulas que más utilizan en el cine de terror y generalmente sirve como desenlace para una escena de tensión. Los ruidos intensos o estridentes no suelen funcionar demasiado bien por sí mismos. O sea, no puedes montar toda tu película en base a un montón de ruidos intensos encadenados, a pesar de que más de un director lo utilice como la única vía para crear sentimientos. Pero bueno, como norma general, el espectador se suele cansar y no responde como debería a este tipo de películas. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Tenemos un hombre que va tranquilamente a su coche y en la escena anterior ya nos han mostrado que un asesino se ha montado en la parte de atrás y está escondido. Así pues se va construyendo un poquito a poquito la tensión. Nosotros sabemos que el asesino está ahí, sabemos que el otro hombre se va a montar, sabemos que el desenlace no va a ser bueno, pero no sabemos exactamente cómo va a ocurrir todo. Así, cuando el hombre se monte al coche, el asesino le atacará, se producirá un ruido muy fuerte que rompa nuestra tensión y nos asuste. Es este ruido el que realmente provoca el miedo y condicionará nuestra respuesta ante estímulos futuros. En segundo lugar, tendríamos los movimientos súbitos e inesperados. De manera innata, los movimientos repentinos y bruscos nos provocan efectos atemorizantes de por sí, pero en el cine de terror, este tipo de estímulos suelen ir acompañados de otros que amplifiquen aún más su efecto, como por ejemplo acompañándolo con sonidos fuertes o desagradables. Un método muy eficaz de usar este estímulo es pasar de un plano fijo a bruscamente hacer, por ejemplo, un traveling, que ya te está indicando que hay una amenaza cerca. Para acabar con este punto tendríamos la estimulación novedosa, es decir, el miedo a lo desconocido, entendiéndolo como lo opuesto a lo normal o familiar. Algunos de estos elementos serían, por ejemplo, la música utilizada con un contexto opuesto al habitual, como pueden ser las canciones infantiles en momentos de gran tensión, los sonidos que no somos capaces de asociar a algo conocido, comportamientos raros, extravagantes, rasgos físicos antinaturales, planos con perspectivas angulares, objetos que no deberían estar ahí o no funcionan como deberían, o centrar la amenaza en seres que de forma habitual no suponen un peligro, como pueden ser los niños, aunque a veces sí que lo parecen. Luego tendríamos los estímulos condicionados. Son aquellos estímulos que en un principio no provocaban ningún tipo de respuesta o una respuesta neutra, pero que tras ser emparejados repetidamente con alguno que sí que lo hacía, acaba adquiriendo sus propiedades. En este caso también lo podríamos dividir en 3 subcategorías. En primer lugar tendríamos el lenguaje cinematográfico. El cine de terror ha ido creando y conformando una serie de pautas que han acabado definiendo de alguna manera el propio género. Por ejemplo, el uso de determinados sonidos, bandas sonoras, ritmos, movimientos de cámara han terminado condicionando nuestra respuesta ante ellos. Después tendríamos lo oculto, aquello que se esconde y no se ve. Estos estímulos tienden a dificultar nuestra percepción, así como a disminuir nuestra capacidad de respuesta y defensa ante peligros, lo que hace que nos mantengamos en tensión con más frecuencia y durante más tiempo. ¿Y qué recursos se pueden utilizar para lograr esto? Para empezar, la más usada, la clásica, es la oscuridad. Gran parte de las películas de terror se desarrollan de noche o al menos las escenas más tensas dentro de ellas. También las sombras son un habitual, que favorecen la creación de espacios ocultos y facilitan los movimientos inesperados.
También se usan los planos cerrados que resultan bastante útiles. No solo nos muestran de manera más cercana y detallada las expresiones de terror de los personajes, sino que también limitan en gran medida la información que nos llega del entorno. Un último ejemplo sería la afirmación subjetiva. Una vez más, se nos limita la información del entorno, pero además, al ofrecernos la visión de la víctima, es más fácil la inversión dentro de la película al mismo tiempo del miedo. Por último, estaría la afirmación subjetiva. Hace un momento hablaba de cómo la subjetividad se utiliza en muchas ocasiones para ocultar, pero también se puede utilizar para dar la visión del villano, lo que tendría unas connotaciones completamente diferentes. Como la mayoría de las acciones que este tipo de personajes realizan están socialmente castigadas, se utilizan los estímulos relacionados con el castigo para provocar aversión en el espectador. Para concluir con tremendo rollazo y tremenda chapa que os estoy dando. Bienvenida. Eres muy pesada, gracias. Eres muy pesada. Trabajo, no, es que me estáis haciendo la vida imposible. Vamos a hablar brevemente de los estímulos por generalización, que hacen referencia a la capacidad que tenemos de desarrollar las mismas respuestas ante estímulos muy similares entre sí. En el caso del cine se puede dar una generalización de los estímulos incondicionados, por ejemplo, una vez más, con el uso del sonido, de sus acordes asonantes, de los ritmos, etc. Y también se puede dar una generalización de los estímulos condicionados, como por ejemplo puede ser el uso de las fobias, los miedos inconscientes, la privación de libertad, puntos suspensivos. Y en este punto llegamos al verdadero kit de la cuestión. ¿Cuál es el verdadero problema? El problema gordísimo de estos estímulos. Pues que cuando los has recibido de manera repetitiva ya no respondes de la misma manera ante ellos. Cuando tienes un montón, cuando llevas un montón de rato en silencio, sabes que en algún momento vas a tener susto, vas a tener un sonido fuerte, te va a asustar, sabes que en un movimiento rápido delante de un espejo posiblemente va a haber susto, que en un movimiento rápido en el que pasas por una esquina a oscuras va a haber susto, o sea que ya el cine de terror no te provoca ese terror que debería provocar. ¡Maricón! Y es por todo esto por lo que se puede hablar de alguna manera de que existe un declive del cine de terror, porque ya si vemos un montón de películas que no innovan nada, que nos presentan todos estos estímulos de la misma manera que se han estado presentando todos estos años, al final a ti el miedo no te lo produce. Y también es por esto por lo que Host mola tanto y porque una película llena de clichés que coge un montón de estos elementos de los que acaba de hablar y los utiliza de la misma manera que se han utilizado todo este tiempo, destaca por encima de X superproducción que vas a ver el mes que viene en el cine. Para empezar está el hecho de que es una película simple y corta. Y quizá aquí soy subjetiva porque a mí me das una película de menos de hora y media y te como la cara. Pero de verdad que en este caso es un gran punto a favor. Abraza el simplismo y no te da subtramas innecesarias que no aportan nada a la trama principal de hola, un fantasma ha venido a amargarme la existencia porque parece que una pandemia mundial no es suficiente, y no te alarga por encima de sus posibilidades las cosas. 56 minutos y ya. No te habla sobre los dramas personales de las protagonistas, ni de sus relaciones, ni movidas entre sí. Es una película de espíritus, te da espíritus y fin. Pero todo esto no es lo verdaderamente destacable de Host. En plan, sí, es un buen aliciente, pero lo guay de ella es la manera en la que construye el miedo. En primer lugar está el hecho de que en su primera mitad parece que juega con ese espectador, yo incluida, que se ha visto mucho cine de terror y tiene bastante interiorizados los mecanismos previos al jumpscare. Tenemos la cajita de música que en este tipo de películas parece inocente, pero en verdad no lo es. Tenemos una cámara de fotos que, bueno, no suele dar demasiado buenos resultados. Tenemos una imagen que da poca información sobre el entorno, ya que las velas que utilizan lo único que crean son más sombras sospechosas por donde nos puede venir el susto.
Tenemos objetos que se caen aparentemente solos de forma sospechosa, luces extrañas en segundo plano, ruidos raros, descripciones de procesos paranormales. Vamos, cositas que todos hemos visto 1.000.000 de veces en 1.000.000 de películas de terror. Y aunque los tenemos interiorizados, el agobio y la tensión van creciendo, porque sabemos que son elementos previos al susto, pero no está habiendo sustos, porque todos esos elementos están teniendo desenlaces racionales, pero nosotros sabemos de sobra que el susto tiene que estar al caer, porque es una película de terror. Pasan 25 minutos, la mitad de la película, hasta que empieza a haber sustos de verdad. Y no es que te innove en las fórmulas ni en los recursos, porque te van a poner lo que ya has visto 1.500.000 de veces, pero te han construido tan bien la tensión que cualquier cosa que te pongan en pantalla te va a acojonar. O sea, son 20 minutos de sustos de forma continuada y en ningún momento dices, ay, otra vez. No. Y dicho esto, pues ya estaría. Creo que no me dejo nada por decir. Posiblemente había algo más que añadir en la parte de la psicología, pero como es muy denso y hay mucha teoría y no se me da bien hacer entretenida la teoría, pues de nada, porque esto si no hubiese sido interminable e insoportable. Y respecto a Host, bueno, es una película de 1 hora, así que tampoco creo que hubiese mucho más que decir y además se me da muy mal hacer críticas, así que creo que esto es lo máximo que daba yo de mí misma para hablar de ella. Y bueno, pues eso, lo de siempre. Si os ha gustado, dadle like, suscribirse, dadle a la campanita, un comentario vendría de puta madre. Y bueno, posiblemente el próximo vídeo sí o sí tarde bastante porque el guión va a ser una pesadilla para mí y editarlo posiblemente sea la razón de mi muerte. Pero bueno, nos vemos próximamente, a.k.a. posiblemente después del verano. Chao.